De nuevo a todos, son las 8:10. Bueno, en la última reunión se nos estiró un poquito más el tiempo por la dificultad a la hora de escribir, ¿no? Entonces perdimos mucho tiempo escribiendo y, como digo, unos estarán más acostumbrados, otros menos, pero bueno, nos retrasó un poquito y hizo que la reunión, pues bueno, se postergara un poquito más de la cuenta, un mínimo de lo que yo entiendo por suficiente. Estuvimos más tiempo del que debemos. Hoy tenemos nuestra tercera clase aquí la tenemos, de escatología. Hay ya algunos conceptos que ya se nos han hecho familiares, que ya tenemos que verlos con importancia, que tenemos que verlos como ya principios que estamos empezando a familiarizarnos con ellos y a poder tenerlos como el comienzo de nuestro propio desarrollo como estudiantes de escatología. Todos somos estudiantes de escatología. La escatología es una doctrina fundamental, eso ya lo hemos dicho al comienzo, que se ocupa de las cosas finales. Pero para poder entender la escatología, primeramente tenemos que entender la Biblia. Si no entendemos la Biblia, mala escatología vamos a tener. Y ahí es donde está el principal asunto. Nosotros no somos más listos que los creyentes que nos han precedido, grandes hombres que nos han precedido en la historia, que han dejado un legado de comentarios, de interpretaciones, de registros literarios buenísimos. Realmente concuerdan y aconsejan la importancia de tener una buena comprensión de lo que es la palabra. Entonces nosotros ya sobre este punto y sobre esta base hemos dejado ya un primer fundamento. No podemos estudiar escatología si no tenemos una buena interpretación. Esto ya nos ha quedado claro un poco. Y al principio fue un poco sorpresivo, porque, como digo, casi siempre nuestra idea escatológica pasa por Apocalipsis, pasa por Daniel, algunos profetas menores, algunos textos que Jesús nos enseña, referentes a su regreso, a los últimos tiempos, pero en realidad el comienzo de la buena escatología está en la interpretación. Entonces, las dos clases que hemos estado estudiando hemos podido abordar este asunto y hemos en la última abordado el asunto de la interpretación alegórica. Entonces, para de nuevo tener un poquito de refrescar nuestra memoria, veremos este asunto. Este sí se ve bien, ¿no? Esto es algo, como digo, fundamental y siempre tiene que ser algo que nos recuerde lo que queremos enseñar. Bueno, como hemos visto, y a modo de refrescar un poquito lo que han sido nuestras enseñanzas, hemos visto que el punto principal para el estudiante de escatología y para interpretar la escatología tiene que ver con la interpretación. La interpretación la hemos visto en dos sistemas de interpretación, ¿sí? Uno es el alegórico, del cual hemos estado hablando, y otro es el gramático histórico, el cual reconocemos
que debe o debería de ser o es mi sistema y debería de ser nuestro sistema interpretativo. El gramático histórico es una prolongación de lo que es el literal, que en la Biblia nos encontramos ya con los propios judíos, que nos lo encontramos en los tiempos de Cristo y que lo siguen desarrollando los escritores del Nuevo Testamento. Como hemos dicho, es anterior al método alegórico, y como hemos enseñado, el método alegórico surge por la necesidad de vencer, evidentemente, el hiperliteralismo judío, o sea, esa carga innecesaria y excesiva a la hora de interpretar las leyes de Moisés, las cuales esa manera de interpretar fue una gran contradicción para hombres como el apóstol Pablo, para el propio Jesucristo y para los propios apóstoles. Ahora, el asunto no era el sistema interpretativo, el asunto realmente era ese hiperliteralismo. Se habían llevado la literalidad a una mala aplicación. No era el sistema, era la aplicación del sistema. Entonces, tú puedes tener un buen sistema, pero si aplicas mal el sistema, pues evidentemente ese sistema carecerá de sentido y se convertirá en un mal sistema. Por lo tanto, la interpretación depende de dos puntos importantes. Primero, el sistema interpretativo y la propia aplicación de ese sistema interpretativo. Entonces, ahí pudimos ver, y como digo, posiblemente en 2 clases más remataremos lo que es el sistema gramático histórico, o lo que nosotros reconocemos como literal, y después también veremos el propio desarrollo en la historia, que es muy interesante para que veamos realmente que en la propia historia también se nos enseñan estos dos métodos y quién fue primero, cómo se desarrolló el segundo y realmente dónde está hoy la Iglesia. Entonces, todo como hoy la Iglesia se manifiesta o se presenta no es una casualidad, es una consecuencia de la interpretación. Amén. Entonces, nosotros vemos que este sistema surge y la principal figura de este sistema es Orígenes, un teólogo, padre de la Iglesia griega, vivió por el año 150 después de Cristo, pero no solamente Orígenes, Clemente, evidentemente, que fue obispo de Roma, Jerónimo, que es el traductor de la Vulgata latina, o lo que conocemos como la Biblia que los católicos o la Iglesia católica estableció en el Concilio de Trento, y también Agustín, que llevó esa interpretación alegórica a establecer la autoridad de la Iglesia encima de la propia palabra. O sea, la palabra no estaba encima de lo que la Iglesia interpretaba. Entonces esto dio fuerza a este método alegórico, pero de una manera absolutamente torcida. Si nosotros seguimos estas corrientes interpretativas, llegaremos a dos posturas relativas a la profecía de los últimos tiempos, ¿sí? Aquello que tiene que ver con el reino mesiánico tan abundantemente anunciado en el Antiguo Testamento, y lo que tiene que ver con el milenio, que únicamente sale en Apocalipsis 20 como tal. Entonces, claro, pero dependiendo de esto, dependen otras muchas cosas. Entonces, una vez que nosotros hayamos terminado con nuestra historia de la interpretación, entonces después tendremos que entrar a estudiar la profecía. Porque no podríamos realmente llegar a tener una idea escatológica correcta sin antes pasar por la profecía. Y evidentemente después de la profecía tendremos que pararnos en los pactos del Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Pacto. Entonces, aquí vemos que si nosotros seguimos el método alegórico, vendríamos a ser amilenaristas. O sea, ¿qué es un amilenarista? Pues es aquel que sencillamente no cree que haya un milenio literal. Sencillamente el milenio es algo simbólico, espiritual, y que realmente está y tiene que ver con Cristo en el cielo. Después, entre las posturas amilenaristas tenemos lo que también se conoce como el postmilenarismo, ¿sí?
que no deja de ser un primo hermano del amileniarismo, ¿sí? Y que sencillamente cree que es la Iglesia que en este siglo presente se va a establecer o se está estableciendo ese reino o esa figura de ese reino de paz y de justicia perfecta, y será la Iglesia el instrumento que lo llevará a cabo. Y ese milenio ya con Cristo en el cielo es una realidad. Entonces, esa postura post-mileniarista o amileniarista, que es con la que resumimos nuestra idea interpretativa, pues también nos va a llevar a una postura a la hora de entender la tribulación. Vale, entonces, el premileniarismo normalmente te va a llevar te va a llevar a un pretribulacionismo dispensacional, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a tener más cositas que claramente no vamos a... Y aquí ya hay que diferenciar Entonces, sin que hoy sea el motivo, todo esto lo abordaremos, esto va a afectarnos a nuestra idea en cuanto a lo que es la Iglesia en la tribulación y el rapto, ¿vale? Entonces, el premileniarismo nos va a llevar a un pretribulacionismo dispensacional, nos va a llevar al pensamiento de que la Iglesia es raptada antes de que comience la tribulación, o esos 7 años de tribulación. Después tendremos una idea post-tribulacionista que nos va a llevar, por supuesto, a otras ideas que ahora mismo no vamos a tener. Tenemos el pretribulacionismo histórico y a la vez también tenemos el mid-tribulacionismo. Entonces, ahora mismo de esto nos vamos a olvidar, ¿vale? Esto llegaremos. Pero solamente trato de decir que dependiendo de cómo creamos, acabaremos aquí o aquí y en todas estas posturas, ¿vale? Pero este no es ahora el momento. Lo abordaremos todo con mucho cuidado. Esta pertenece aquí. Esta pertenece aquí, ¿vale? ¿Vale? Este nos relaciona con el pretribulacionismo. Y después tendremos otras posturas relativas a la tribulación. Perdón, este no pertenece aquí. Vamos a ir con cuidado. Y aquí tenemos... ¿Vale? Mid, tribulación, post, mid, y el parcial, que también lo abordaremos, es un rapto parcial de la Iglesia, ¿vale? No es ahora el momento de... Y en el premilenialismo, milenialismo, valen las dos, te vas a encontrar también con el histórico, ¿vale? Todo eso lo abordaremos con tiempo, ¿vale? Pero dependiendo de nuestra interpretación, acabaremos en alguno de estos asuntos. ¿Está bien? ¿Puedo borrar para seguir haciendo las cosillas? Vale. Esto no borra, Francisco. Tenemos buena pizarra, a ver si ahorramos para una de estas de... Vale. Bueno, entonces vamos a nuestra... Entonces hemos estado abordando en la última
en la última clase el método alegórico, ¿no? Y hemos visto las características del método alegórico, ¿sí? Entonces, una característica principal tenía que ver con cualquier interpretación de hechos que admitían una interpretación literal y que, sin embargo, requiere de una interpretación moral o figurada para poder sacar el sentido que realmente tiene. Ese es el método alegórico. O sea, el método alegórico lo que hace es despreciar, en cierta manera, sustituir la idea literal para establecer su propia idea. Resultados: la interpretación ya no queda en la autoridad de la escritura, sino que la interpretación, ¿dónde queda? En la propia mente del autor, del intérprete, ¿no? Entonces, quedamos hablando de los tipos, ¿os acordáis? Y nos quedó un poquito de tarea. ¿Y por qué mencionamos los tipos? Bueno, los tipos es un lenguaje figurado, ¿sí? Y por lo tanto, no solamente en representación del lenguaje figurado tenemos esta figura de edición que la Biblia nos enseña, que es el tipo y el antitipo. Pero el tipo tiene una característica fundamental, y es que lleva un elemento profético. Y por eso, en función de este propio elemento, nos interesa a la hora de interpretar. Y en muchos casos nos ayuda para lo que es objeto de nuestro estudio en estas bases en cuanto a lo que es la idea correcta de la interpretación. El lenguaje figurado surge evidentemente de la literatura hebrea. La literatura hebrea abunda en lenguaje figurado. Venga, vamos a mencionar diferentes figuras de dicción en la escritura. Ramón, una. Parábola. ¿Sí? Otra. Por ejemplo, paralelismo. Parábola y paralelismo posiblemente sean dos figuras de dicción o dos ejemplos de lenguaje figurado muy abundante en las escrituras. El paralelismo nos lo encontramos constantemente en el lenguaje poético, que es la parte profética, los salmos, los proverbios, en el Antiguo Testamento. O sea, la profecía en el Antiguo Testamento abunda muchas veces en paralelismos, y sobre todo la escritura poética, Job, Salmos, Cantares, Proverbios, abunda muchísimo en paralelismos. Las parábolas es exactamente lo mismo, o sea, es algo muy típico de la literatura hebrea, y por lo tanto el Antiguo Testamento fundamentalmente y principalmente y totalmente es literatura hebrea. Por lo tanto, tanto la parábola como el paralelismo es algo que lo vamos a encontrar muy a menudo, y en muchos casos vamos a tener la necesidad de interpretar el lenguaje figurado sobre una interpretación literal, gramático-histórica. Más figuras de dicción. Tenemos la metáfora, tenemos el símil, tenemos la alegoría, de la cual hablamos el otro día, y que en cierta manera no podemos decir que sea un argumento para la defensa del sistema alegórico. Pablo no utilizó el sistema alegórico, sino sencillamente explicó una alegoría. ¿Y qué era una alegoría, Sergio? Una alegoría era una enseñanza que significaba otra cosa, que nos llevaba a otra cosa que no necesariamente es lo que estamos leyendo, ¿sí? Y presentamos la alegoría de Agar y de Sara, ¿lo recordáis? Tenemos el símbolo, tenemos el sarcasmo, tenemos la personificación, tenemos el antropomorfismo. O sea, tenemos muchísimas figuras de dicción o lenguaje figurado en la escritura. Por lo tanto, ¿eso qué significa?
que en la Escritura nos vamos a encontrar muchas veces con este tipo de figuras y los vamos a tener que interpretar dentro de las reglas escriturales del sistema interpretativo que nosotros evidentemente abracemos. El que estamos nosotros enseñando y hablando es aquel que interpreta un lenguaje figurado, pero sin embargo respeta la literalidad. O sea, nunca contradice el conjunto de la Escritura. O sea, nada que tú interpretes puede contradecir la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura nunca se contradice. ¿Bien? Bueno. Entonces vamos a hablar un poquito más de los tipos, ¿vale? ¿Quién recuerda lo que dijimos que era un tipo? Institución que existía en el Antiguo Testamento que se tipificaba en el Nuevo Testamento. Entre otras cosas, el tipo es algo que existía en el Antiguo Testamento, ¿sí? Tipo no es una manera de hablar. No estamos hablando de una manera de hablar. Tipo es algo que existía y que prefiguraba a Jesucristo o algún aspecto de la fe cristiana. O sea, tipo es algo, alguien que existía en el Antiguo Testamento, que tenía una función en el Antiguo Testamento y que prefigura a Jesucristo en la totalidad de su persona y obra y algunos aspectos de la vida y de la fe cristiana. Esto es un tipo, ¿sí? ¿En qué se diferencia un tipo de una alegoría? Bueno, el tipo de la alegoría se diferencia en que el tipo enlaza los eventos, enlaza los sucesos. La alegorización, y estamos hablando de alegorización, busca significados secundarios. Podemos ver este asunto y la razón por la cual estamos incluyendo los tipos en nuestro estudio del lenguaje figurado en lo que representa en el sistema de interpretación literal. El tipo no es una forma de alegorización. El tipo pertenece al sistema interpretativo gramático histórico y difiere de la alegorización ¿en qué? En que el tipo, ¿qué hace? Enlaza eventos. Da sentido a la Biblia. La alegorización no enlaza eventos. La alegorización sencillamente busca segundas significaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar un tipo en una manera alegórica. Otro punto importante es que realmente el tipo siempre respeta el contexto bíblico y nunca busca significados ocultos o detrás de lo que significan literalmente. Nunca el tipo hace esto. La alegorización menosprecia e ignora la historia del texto bíblico. La tipología la reconoce como verídica y de gran importancia. O sea, acordaros de lo que estamos hablando. El tipo reconoce la historia, respeta la historia. El tipo realmente concuerda con la historia, enlaza eventos de la historia. El tipo nos muestra que Dios es el controlador de la historia. La alegorización no. La alegorización rechaza por completo el sentido histórico, no lo respeta, no lo valora, no lo interpreta. Sencillamente saca una segunda conclusión que casi siempre no viene a concordar con el texto original. Vamos a ir a Hebreos 8. Y veremos aquí
Un texto muy interesante porque nos enseña bastante acerca de lo que el tipo representa y significa en sí mismo. Bueno, dice así entre los versículos 1 y 5, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora mismo el escritor de Hebreos acaba de concluir en la exposición del sacerdote y de ese sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Jesucristo. Y ahora él nos va a presentar a este sacerdote en ese tabernáculo, pero no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. Y él te va a decir ahora mismo que él es ministro. Y aquí la palabra ministro te está hablando del servicio de Jesucristo. Muchas veces nosotros tenemos una idea de Jesucristo como sumo sacerdote en una manera estática, sentado a la diestra del Dios Padre, pero aquí no nos está diciendo esto. Aquí nos está hablando de liturgia, y nos está hablando de servicio, y nos está hablando de acción. Cristo tiene un constante servicio en este santuario celestial. Entonces aquí el asunto es que nosotros no podemos comprender cómo es este santuario celestial si no fuera por los tipos que nos lo representan en el Antiguo Testamento y los antitipos que nos lo significan y nos lo enseñan y nos lo aclaran en el Nuevo Testamento. Entonces aquí vemos la connotación escatológica que en muchos casos los propios tipos tienen en algunos asuntos de la Biblia. Yo tengo que comprender lo que aquí se me está enseñando. Este liturgios, este ministro del santuario. Y ahora dice, de aquel verdadero tabernáculo. Esto ya está haciendo un contraste, ¿no? Cuando decimos que esto es verdadero, es porque realmente hay otro que realmente no alcanza la verdad que está presentando este verdadero. Y aquí es donde nosotros tenemos que hilar bien para comprender lo que el escritor de Hebreos nos está enseñando. Dice que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde está la diferencia entre los dos tabernáculos? Uno lo erigió Moisés y otro evidentemente es construcción de Dios. Es ese lugar donde el propio Abraham buscó esa ciudad que en la misma manera que este santuario es construido por Dios, esa ciudad que está por venir también es construida por Dios. Una ciudad que Dios es el arquitecto. Esto tiene que ser siempre mucho más perfecto que la idea que tenemos que nos anuncia con anterioridad. Entonces, el tipo, en cierta manera, siempre está debajo del, ¿qué dijimos? El antitipo siempre tiene preeminencia, porque es la verdad ya aclarada y revelada que el tipo prefigura. Sí. Entonces dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, y por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Dice el verso 4, así que si estuviese sobre la tierra, ¿quién? 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 ¿De quién está hablando? Si él estuviese sobre la tierra, no sería sacerdote. Eso es lo que nos está enseñando Hebreos, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Primeramente, es que Cristo, si estuviera sobre la tierra, no podría ser sacerdote porque él no tendría una condición ideal, adecuada, según la propia ley establecida por Dios para con su pueblo, ya que el sacerdocio únicamente provenía de Leví y de Aarón, el sumo sacerdote. Leví, evidentemente, es el punto de partida para todo el servicio sacerdotal. Entonces, Cristo nunca podría haber sido sacerdote si estuviera aquí en esta tierra. Por otro lado, el sacerdocio de Cristo no es terrenal, es celestial.
Por lo tanto, aquí ya que nos encontramos otra vez, el tipo y el antitipo. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Que todo el sacerdocio de Aarón prefiguraba al perfecto sacerdocio de Cristo, que quiere decir que el sacerdocio arónico era imperfecto. En sí mismo era imperfecto, aun cuando estaba establecido, instituido por Dios. ¿Por qué? Porque si fuera perfecto, evidentemente superaría o igualaría el sacerdocio de Cristo. Entonces, en este sentido podemos ver la idea que aquí se nos está presentando. Además, evidentemente, que para este momento había un contraste interesante, y es que en la tierra se seguían ofreciendo sacrificios, a la vez que ya en el cielo estaba el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, en un sentido definitivo. Verso 5. Y ahora aquí van a salir 3 palabras. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí tenemos 3 palabras que evidentemente nos están hablando de tipos. La palabra tipo como tal en castellano no sale nunca en la Biblia. Tenemos el término tupos, o es tupos bien tipos, es USU, es tipos, en griego. En nuestro castellano no aparece. Entonces aquí tenemos varias palabras que os las voy a dar para que las tengáis presentes. La primera que tenemos es figura. Y aquí es un término que nos habla de ejemplo o de copia. La segunda que tenemos es sombra, la cual es exactamente igual que nuestro castellano, lo que significa prefigura lo que ha de venir. O sea, este servicio terrenal es una copia, es un ejemplo y prefigura lo que ha de venir. Y la tercera palabra que nos encontramos es modelo. Y aquí sí tenemos esta palabra, tipos. Aquí tenemos esta palabra, que significa patrón. O sea, Moisés levantó un tabernáculo según un arquetipo, un patrón que Dios le dio a Moisés para que él levantara ese tabernáculo que a la postre y a la vez sería un tipo del antitipo que es el tabernáculo celestial, el santuario celestial. Sí, y tenemos una palabra más que no la tenemos aquí, pero que evidentemente también sale en la escritura, y es la palabra parábola, que en algunos casos significa símbolo. Y esta palabra aparece en Hebreos 9:9. Y aquí tenemos este desarrollo de lo que es el tipo y el antitipo entre el santuario terrenal y el santuario celestial. Y después tenemos la palabra que es antitipo. Esta palabra solo sale 2 veces en el Nuevo Testamento, ¿sí? Una es en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, y Hebreos 9, versículo 24. Hebreos abunda en estas palabras. Hebreos 9:24 lo podemos leer.
Bien, aquí tenéis los términos con sus palabras en griego. Bien, entonces vamos a leer estos dos textos. ¿Cuál leemos primero? ¿Cuál dijimos? Hebreos 9:24. Dice así: porque no entró Cristo, ¿dónde? De nuevo en el santuario terrenal, en el tabernáculo. ¿Y por qué no entró Cristo en el tabernáculo? Primeramente porque Él no era un sacerdote terrenal, porque sencillamente Él no pertenecía a esa línea sacerdotal de Aarón, porque evidentemente su sacerdocio era celestial. Lo que Él tenía que ofrecer Él no ofreció nunca un cordero, o no tenemos constancia que Él ofreciera un cordero en el altar. ¿Por qué? Porque Él no podía llevar a cabo este trabajo, porque no era el oficio que Él tenía. Ese oficio lo llevaban a cabo los sacerdotes del tiempo de Jesús. Cristo, en ese algo que tenía que ofrecer, era su propia vida. Entonces aquí vemos el santuario, aquí vemos el sacrificio y aquí vemos el sacerdote. Y los tres son un antitipo. ¿Qué es un antitipo? Evidentemente, aquello que en el Antiguo Testamento se nos enseña, pero que ya con absoluta claridad declaran la totalidad y profundidad de la verdad que se nos presenta. Entonces te está diciendo lo mismo. Dice, si no, ¿dónde entró Jesús? Dice, en el santuario hecho de mano, que es un antitipo. Ahí lo tienes, la palabra. Esa es la palabra ahí. Es un antitipo del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este era el trabajo de un sumo sacerdote, presentarse ante Dios por el pueblo. Ese era el trabajo principal, ¿sí? Entonces vemos que aquí nos enseña, figura, antitipo del verdadero. Primera carta de Pedro. Ir anotando todas estas palabras, señalarlas en vuestra Biblia, porque mañana os van a ser de mucha utilidad. Aquí tenemos palabras del apóstol Pedro acerca del bautismo. El bautismo que... Aquí es la misma palabra, antitipo. Aquí tenéis esta palabra. O sea, el bautismo que es un antitipo ¿de qué? De lo que realmente se nos enseña hace un momento de Noé en el arca, ¿sí? Dice, el bautismo que corresponde ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de... Vale, ¿dónde tenemos aquí el tipo y el antitipo? ¿Qué es el tipo aquí? Evidentemente son esas 8 personas que en el arca se salvaron y que prefiguran a los creyentes que se bautizan, que evidentemente no son salvos por el bautismo, pero que ese bautismo está siendo la explicación como antitipo de una verdad que nos está enseñando que tenemos una nueva vida, y como tenemos esta nueva vida, aspiramos a una buena conciencia. Entonces aquí tenemos el tipo. ¿Qué es? El tipo evidentemente es esas 8 personas que sufrieron, que estuvieron en ese arca y que realmente dentro de ese arca, ¿qué fueron? Salvadas. Y se nos está haciendo un antitipo que es el bautismo de los creyentes. ¿Cuál es el tipo? El arca con las 8 personas dentro. El antitipo, el bautismo de los creyentes. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque Pedro lo dice. Pedro es la autoridad escrituraria. No es que yo me lo esté inventando, es que es Pedro quien lo está diciendo. Y es el escritor de Hebreos quien nos lo está diciendo, ¿sí? Entonces, este es un tipo demostrado, diferenciado y claramente fundamentado en la propia Escritura.
El texto anterior también nos habla de un tipo y de un antitipo, ¿no? Seguimos un poquito, después voy a preguntar los tipos que habéis traído. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que aprender? Bueno, un asunto importante es que el tipo tenía una función en su día y servía a un propósito concreto. Tenía una función y servía a un propósito concreto. Por ejemplo, el tabernáculo. ¿Servía para qué? ¿Era un lugar de qué? Era un lugar de encuentro con Dios, era un lugar de adoración a Dios, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, evidentemente, un tipo. Tenía una función concreta en su tiempo. Nosotros no identificamos los tipos, son los autores del Nuevo Testamento los que los identifican. Very important. Porque tú puedes ver muchos tipos, pero tenemos que tener el respaldo escritural, ¿sí? Los tipos tienen un elemento profético. Vamos a poner ejemplos. Los tipos tienen un elemento profético. Oseas, capítulo 11, versículo 1. Oseas, capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Bien, aquí se nos está hablando de quién. Aquí se nos está hablando de Israel, ¿sí? Aquí tenemos una parte de esta escritura que nos está hablando de Israel. O sea, ¿quién fue llamado de Egipto cuando era muchacho? El pueblo de Dios fue llamado de Egipto y fue libertado de Egipto, ¿sí? Pero a la vez, esta escritura de Oseas nos está hablando de Cristo. Por lo tanto, aquí también tenemos un tipo con una connotación profética, ¿sí? Entonces, esa salida de Israel de Egipto en el llamado de Dios, ahora vamos a ir a Mateo capítulo 2, versículo 15. Este capítulo contiene dos antitipos importantes en el sentido de elementos proféticos. Oseas escribió mucho tiempo después de que Israel abandonó Egipto, pero evidentemente las palabras de Oseas apuntan hacia atrás y apuntan hacia ¿dónde? Hacia adelante. Entonces dice que cuando hay la matanza de los niños decretada por el propio Herodes, dice, y estuvo allí, sabemos que José y María huyeron a Egipto, ¿sí? Y entonces nos dice, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta Oseas,
de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, ¿qué vemos aquí? El cumplimiento, evidentemente, de la profecía de Oseas. ¿Sí? Oseas no está profetizando lo que pasó años atrás. Lo que pasó años atrás, evidentemente, es una verdad que Oseas habla en cuanto a lo que sucedió en Egipto. Pero Oseas está profetizando hacia adelante. Por lo tanto, lo que sucedió en Egipto se convierte en ¿qué? En un tipo, con una connotación profética. O sea, el tipo es la salida de Israel en el llamado de Dios, y el antitipo evidentemente es la salida de Jesús cuando realmente muere Herodes de Egipto. Aquí tenemos un tipo y un antitipo. O sea, un argumento totalmente respetuoso con la Escritura que enlaza lo que eventos y que realmente muestra que Dios controla la historia. Amén. Entonces vemos qué importante es esto. ¿Podemos ver la importancia de lo que estamos hablando? Es muy importante. Vamos a citar otro texto. Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Evidentemente, aquí el profeta Jeremías está hablando de los lloros que vendrían por el juicio de Dios al pueblo judío por medio de Nabucodonosor y su consecuente cautiverio. ¿Sí? Esto es lo que está hablando el profeta Jeremías. El profeta Jeremías está anunciando el lamento, evidentemente figurado, simbolizado en la mujer de José, Raquel, aquella que llora por sus hijos. ¿Por qué llora por sus hijos? Porque van al cautiverio. Aquí realmente Raquel es una figura de una madre que sufre porque sus hijos están dirigidos al cautiverio. Bien, esta profecía se cumplió perfectamente. Y durante 70 años en Babilonia lloraron los judíos y tuvieron que arrepentirse y comprender lo que significaba ser incrédulos para con Dios y no tener temor de Dios. Pero ahora vamos de nuevo al capítulo 2 de Mateo, donde acabamos de estar. No podemos pararnos en explicar todos estos detalles. Estamos enseñando tipos. Verso 17. Entonces, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída ¿dónde? Grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces podemos ver cómo esta profecía, que tiene un doble cumplimiento, y esto también lo estudiaremos en el ámbito de la profecía, pero aquí lo que podemos ver es: ¿esta profecía se cumplió en Babilonia? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Y ahora qué se nos está enseñando aquí? Que también se cumplió ¿cuándo? Cuando Herodes mandó matar a los niños. Y cuando hubo esa gran matanza, y donde esas madres lloraron por sus hijos. ¿Se cumplió también esta profecía? Bien, entonces, esta profecía es un antitipo de lo ocurrido en los tiempos de Jeremías.
Sabemos que Jeremías no fue al cautiverio, pero Jeremías dio una profecía que ocurrió inmediatamente. Y esa profecía es un tipo de lo que aquí encontramos como un antitipo. Una vez más comprendemos que Dios controla la historia, y esto para la escatología es fundamental. ¿Sí? ¿Estas profecías se cumplieron literalmente? ¿Los niños morían? ¿O era espiritual? ¿Era simbólico? Los niños murieron. Herodes era real. El dolor era real. En la misma manera que el pueblo de Dios sufrió y Raquel lloró por el cautiverio, por la cautividad de su pueblo. Vemos que las profecías, si no se cumplen literalmente, no se cumplen. Y que no hay ni una sola profecía que tengamos que interpretar simbólicamente. Alegóricamente. Veremos profecías que están presentadas con lenguaje figurado, muchas en el Antiguo Testamento, pero esto es otra cosa. ¿Sí? Entonces, una profecía no puede tener una interpretación alegórica, porque entonces la profecía no sería literal. ¿Sí? Seguimos. Ahora os voy a dar algunos puntos para que un tipo tenga fuerza. El primer punto importante de un tipo es identificar el contexto histórico del tipo y su función en la época. Identifica el contexto histórico del tipo y su función en la época. Dos, identifica el contexto histórico del tipo y su función en su época o en la época en que ocurrió. Y el número dos, los detalles que el antitipo comporta y le relacionan con el tipo. Esto es muy importante. Son los detalles, evidentemente, que el antitipo realmente comparte con el tipo. O no comparte. ¿Comparte o no comparte? ¿Sí? Y aquí volvemos a nuestro texto, que ya lo hemos usado en Juan 3, porque es un texto que nos facilita, evidentemente, la explicación de lo que queremos decir. Nosotros tenemos nuestro texto de Juan 3, 14 y 15, que tiene su tipo en Números capítulo 21, versículos 4 y 9. ...21 capítulos 4 y 9... versículos 4 y 9. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Jesús nos enseña que en la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, en la misma manera el Hijo del Hombre va a hacer ¿qué? Son los detalles que comparten. ¿Sí? ¿Qué detalle comparte el tipo con el antitipo en estos dos textos? Que en la misma manera que Jesús fue levantado, que en la misma manera que Moisés levantó la serpiente, en esa misma manera Jesús iba a ser levantado. Esto es el punto que tienen en común. Este es el punto importante entre este tipo y este antitipo. Entonces, ahora tenemos otro detalle que importa, y es que no podemos añadir detalles. Eso no significa que doctrinalmente no sean correctos.
Pero aquí el asunto que nos compara el Señor y que realmente nos lleva a el hecho, la verdad prefigurada y cumplida, es la crucifixión de Jesús. Aquí no tiene que ver ni con confesión. ¿Habla en algún momento Jesús de confesión? ¿Habla en algún momento Jesús de serpientes? ¿Habla en algún momento Jesús de pecado? ¿Habla en algún momento de que el bronce simboliza algo? No. El bronce simboliza en la Escritura, sí, pero no aquí. ¿Me entendéis? Entonces tú puedes decir, bueno, ya que hago una tortilla de patatas, vamos a meterle chorizo, y vamos a meterle queso, y vamos a meterle jamón york, y bueno, y al final me sale una tortilla muy rica en condimentos e ingredientes, pero no una tortilla de patatas. Se llama tortilla rellena. Es diferente, ¿no? Tiene como base una tortilla de patatas. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos es, venga, pues de aquí, pues el antitipo, pues aquí nos está hablando de los pecadores que están delante de la cruz, así mirando para el Señor, ¿no? Se me puede ocurrir. ¿Es bíblico? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Doctrinalmente es correcto? Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿no habría alguien mirando con fe hacia Él? Sí, y después no hubo gente que miró a la cruz por fe y fue salva. Esa cruz realmente no hizo lo mismo que esa serpiente de bronce que Dios levantó y que realmente los que miraban a ella eran sanados de las mordeduras, pero Cristo no está diciendo nada de esto. Entonces tú no puedes agrandar lo que un tipo es tu imaginación, que muchas veces es bíblica, pero son ingredientes que a ti te apetecen ahí, pero que no están interpretando correctamente el lenguaje figurado, no está haciendo una buena teología. Entonces este es el asunto únicamente donde tenemos el detalle que aquí comparten estos dos eventos, es la cruz, el Hijo del Hombre levantado y muriendo en esa cruz, y la serpiente de bronce ahí levantada, es lo que comparten. Después los efectos, evidentemente, los entendemos y los sabemos, pero Cristo está diciendo en la misma manera que Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Entonces, ¿dónde está el tipo y el antitipo? En los dos levantamientos. Lo demás es bíblico y está ahí, pero evidentemente no lo podemos sumar, porque entonces estamos agrandando las cosas. ¿Sí? Primera de Corintios 5:7. Aquí tenemos otro detalle importante. Este texto también es muy implícito y explícito. Nos dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿qué es? Ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Cuál es aquí el tipo? Evangelis. Cristo. Perdón, el tipo es el Cordero Pascual.
¿Y el antitipo es? ¿Cristo qué fue? Crucificado por nosotros. Ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, aquí, ¿a qué se está comparando? ¿Qué está comparando el apóstol Pablo? Al Cristo crucificado. Y aquí, nuestra Pascua, ¿a qué se está refiriendo? Evidentemente, al Cordero sacrificado en la Pascua. Entonces, aquí podemos ampliar también, ¿no? Levadura, con significación de levadura en el Nuevo Testamento. Aquí podemos irnos a la fiesta de los panes sin levadura, pero aquí hay un único tipo y un único antitipo, y es el Cordero Pascual sacrificado y Cristo sacrificado, que nos viene a decir que evidentemente la realidad del Cristo sacrificado lo que otorga y da es una vida de santidad. Sí. Pero, como digo, todo puede sumar, pero el argumento interpretativo tiene que enseñarnos. ¿Entiendes esto, Evangelis? ¿Lo estás viendo ahí con claridad? Entonces, aquí, ¿cuál es nuestro tipo? ¿Pero por qué el Cordero Pascual? Porque nuestra Pascua, ¿qué es quién? Evidentemente, toda la fiesta de la Pascua no es Cristo, prefigura a Cristo, pero aquí no te está hablando de que el Cordero de un año, te está mencionando algo de esto. Te está mencionando que realmente lo tenías que cuidar tantos días, te está mencionando cómo lo tienes que comer, te está mencionando que lo tienes que comer antes del amanecer, te está mencionando que tienes que comer las hierbas amargas con el cordero, te está mencionando algunos asuntos que únicamente son relativos a la fiesta de la Pascua. No, te está hablando de Cristo como el Cordero sacrificado en la Pascua. Por lo tanto, el tipo es el Cordero sacrificado y el antitipo es Cristo. ¿Sí? Venga, vamos unos minutos más y ya vamos acabando, ¿vale? Otro punto importante, nunca emplees los tipos como ilustración para apoyar doctrina. Nunca hagas esto. Nunca uses los tipos para apoyar doctrinas. Siguiente punto. Evita los peligros propios del estudio de los tipos. Un subpunto dentro de este punto. Evita los peligros del estudio de los tipos. No está diciendo que estudiar los tipos sea malo, evita los peligros del estudio. Tiene peligros teológicos. Un subpunto dentro de este punto. La tipología no es el tema dominante de la Biblia. Otro subpunto. La tipología no es el tema dominante en la Biblia. No deja de ser lenguaje figurado. Vale. Un otro subpunto. Evita el dogmatismo y la invención propia de la interpretación. El dogmatismo son las conclusiones espirituales donde uno muchas veces concluye sin sentido. Evita el dogmatismo. También hay un método interpretativo que es dogmático, pero no es el método que aquí nos importa. Forma parte de todo el desarrollo. Evita el dogmatismo y las invenciones propias. Y evidentemente también evita
algo muy importante si quieres enseñar la palabra de Dios es ser original. Ser original. Sí, claro. ¿Qué significa ser original? Como que tú estás presentando algo que te estás inventando tú. Todo está enseñado ya. Pídele a Dios la capacidad sencillamente de exponerlo con una buena interpretación. Evita el ser original. El tipo siempre exalta la gracia de Dios y a Cristo, no al maestro. ¿Sí? Y hay un detalle muy interesante. Me gustó este detalle. Los tipos son como las flores silvestres. Si las cultivas, se marchitan. Déjalas ser lo que son en la palabra de Dios. No les manipules, no les cambies de terreno y los metas en los tiestos de tus ocurrencias o de tus ideas. ¿Esto qué es, Sergio? ¿Qué acabamos de...? No, ahora mismo que acabo de decir en una manera de lenguaje figurado, una metáfora. Bueno, muy bien. Que son como las flores silvestres. No las saques del terreno donde nacen y las quieras meter en un tiesto. Bueno. Ahora vamos a dar paso ya al trabajo conjunto, ¿no?, de la clase. Mi mujer venía diciéndome todo el rato, no me preguntes, no me preguntes. Vale, vamos a ocupar estos minutos. Ya no vamos a hablar más de los tipos. Y como digo, son una parte muy importante del espacio que comparte el sistema gramático histórico en el lenguaje figurado que admitimos se encuentra en la Biblia en muchas partes de ella. En medio de todo ese lenguaje figurado, el tipo es una figura muy importante. Como digo, principalmente importante en el asunto de la escatología porque conlleva en muchos casos elementos proféticos. Y lo hemos visto, ¿sí? Entonces, como digo, ya nosotros tenemos que ir dándonos cuenta de que hay ciertas tentaciones en este método que en la misma manera que los hombres que tomaron este camino, nosotros también podemos ser tentados. Y que evidentemente grandes sectas destructivas hoy que existen han tomado este camino y enseñan evidentemente ideas que no tienen que ver con el respeto a la gramática, que son las palabras, la interpretación, la exégesis y la propia historia de la Escritura. Como digo, recordar que nuestro camino nos va a llevar a una posición segura siempre. Y esa posición segura es la que Dios tiene para nosotros y es la que tenemos que descubrir. Entonces, después de haber visto todos estos detalles que nos hablan de una figura tan importante como es el tipo, ahora vamos a ver qué tipos hemos puesto, algunos de nosotros, ¿no? Yo quiero deciros algo, y es que hay muchos tipos, muchos, pero no todos tienen en cierta manera la connotación de realmente ser mencionados por los escritores del Nuevo Testamento. Esos son los tipos y los antitipos más seguros que hay. Los más seguros, por supuesto. Pero después hay otros muchos que parcialmente obedecen a ciertas características, pero ahí es donde yo te digo, cuidado, cuidado. Creo que es lo que he tratado de enseñaros en esta tarde. Cuidado, porque podemos dar lugar a toda suerte de interpretación y evidentemente
encontrarnos en un problema. Los tipos son causa de mucha contradicción en la interpretación de aquellos teólogos a lo largo de todas las épocas. Entonces, vamos a ver qué tipos hemos traído. David, venga, dinos algo. ¿Prefieres levantarte aquí y... Venga, ¿qué tipo has traído tú? Uno solo, con su antitip. El de persona puse... Ya podemos, si quieres, bueno, está bien, El tipo de persona con su antitipo puse el tipo a José y el antitipo puse a Jesús. A Jesús. ¿Dónde viene en el Nuevo Testamento el apoyo de José como un tipo? Bien, está bien. Seguimos. José, ¿cuántos han puesto a José como persona? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Más, Alex. Yo como el tipo Ya, dime. de persona he puesto a Aarón. ¿Ah? Aarón. Arrón. Sí. Aarón. Arrón. Aarón. Aarón. Eres, ¿cómo es un poco raro, Aarón? A ver, ¿cómo dices tú, raro? Otra vez. ¿Cómo es, raro? Raro. Rarro. Aarón era rarro. Aarón, ¿un tipo de quién? De Jesucristo. ¿De Jesucristo en qué sentido? En el sentido de su trabajo sacerdotal. De su trabajo sacerdotal. Ese es un tipo que aceptamos. ¿Por qué? Porque según lo que hemos visto hoy, está contrastado en el Antiguo y en el... No nos queda duda, en cuanto a Aarón y en cuanto a Jesucristo. Estamos hablando ahora, ¿Aarón en qué sentido? ¿Como persona o como institución? En este caso como institución. ¿Aarón era una institución? Que yo sepa, no. ¿Aarón era qué era? Una persona. Entonces, como una persona, en un momento te he hecho dudar. Una persona, correctamente. Pulga. Yo he puesto Melquisedec. Pero persona. Sí, Persona. sí, Bien, es una persona. Jesucristo. ¿En qué sentido? Melquisedec es el tipo y Jesucristo el antitipo. ¿De qué? De Melquisedec. De sumo sacerdote. Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es diferente al sumo sacerdocio de... Sí, pero aquí en este caso es un tipo de qué? Del sacerdocio qué? Claramente expuesto en la Biblia como el sacerdocio qué? Celestial. ¿Qué se nos dice de Melquisedec? Porque es un tipo de Jesucristo. ¿Qué se nos enseña de él? Por un lado que era rey de Salem, ¿no? Y sacerdote de... Pero a la vez también nos dice que no tenía ni principio ni fin de días, ni genealogía, ni padre, ni madre. Por lo tanto, es representativo de Cristo en muchos aspectos. Entonces, como persona, tenemos el tipo en el Antiguo Testamento y tenemos también la verdad constatada, ¿dónde? En el libro de Hebreos. ¿Sí? ¿Aceptamos este tipo y este antitipo? Muy bien. Patrick. El sacerdocio. Ya lo hemos dicho de nosotros. Puse el altar de sacrificio. El altar de sacrificio, ¿eso qué es? ¿En qué categoría lo plantas tú? Como objeto. Como objeto, como cosa. Objeto. ¿Y es un tipo de qué? De la cruz de Cristo. De la cruz. Bien. Eso está constatado, digamos, por el Nuevo Testamento en este sentido. No encuentro ningún versículo donde lo ponga.
Pues hay que buscarlo. Ahora ya tenemos tarea, ¿no? Yo sí creo que es evidentemente un tipo de la cruz. Hebreos 13 nos habla que tenemos un altar, entonces del cual no tienen derecho. Pero claro, ese altar, ¿qué altar es? Nos lleva evidentemente a la cruz, ¿no? Vamos a continuar. Manolo. Como evento he puesto Evento. Sí. Jonás y Jesús. En el tiempo que estuvo Jonás como muerto, bueno, como sumergido en el pez, y Cristo en el sepulcro. Sí, ¿y por qué tenemos fuerza en esa? Digo, más que evento podríamos incluirlo en el sentido de persona, ¿no? Jonás y Jesucristo. Lo he puesto como evento por el tiempo que estuvieron, los 3 días. Pero la experiencia de la persona está dentro de ese evento, ¿no? ¿O no? O sea, aquí lo que nos importa no son los 3 días, sino quién estuvo esos 3 días ahí. Entonces, ¿quién es? Es la persona. Pero, ¿dónde tenemos el propio Jesucristo? Lo dijo, ¿no? Entonces, tenemos el tipo y el antitipo. Venga, ¿quién más quiere por ahí? Juan, venga. Anímate. Evento. El diluvio y la cruz. El diluvio y la cruz. ¿Y dónde tenemos el tipo y el antitipo? Con el diluvio. Sí, pero la Biblia. A mí búscame los textos de la Biblia. Yo necesito... Aquí estamos hablando de que esto tiene que estar constatado en el Nuevo Testamento. Piensa que de este texto hemos hablado aquí. Hoy. ¿Os acordáis o no? Entonces, el diluvio y la cruz no me cuadran, hermano. El arca y la cruz, volvemos a lo mismo. Considera, tenemos el de José, ¿sí? Pero no tenemos el apoyo neotestamentario para esto. Tenemos las características de Jesús y las características de José. José fue amado por su padre, compartió una túnica como Jesús, fue despreciado por sus hermanos. Sí, muchas, ya las sé todas, pero ¿dónde están en el Nuevo Testamento? Sí, tiene el versículo, que no me acuerdo. ¿Pero cuál versículo? Bueno, pues cuando a José en Éxodo, sus hermanos le... Sí, pero son acontecimientos del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento está cuando, pues por ejemplo, Judas le traiciona y le arrestan, que es como... Pues no, eso es tu imaginación volando. No. Eso ahora mismo estás tratando de encontrar salidas donde no hay. Judas no tiene ahora mismo nada que ver con Jesús, en el sentido de José. En tal caso los hermanos representarían a Israel, no a Judas. Judas representa evidentemente un traidor en el sentido de esa misma persona. Pero aquí estaríamos hablando de Israel, ¿no? En la misma manera que los hermanos, los hijos de Jacob, el pueblo de Dios. Túnica, incluso el pensamiento, la imaginación vuela para decir que los dos, que Cristo en el sentido de la cárcel estuvo, ¿no? Bajó a los infiernos. Eso para mí es una alegorización en el sentido de que comparar la cárcel de José con lo que Cristo hizo una vez que murió y antes de resucitar me parece muy delicado, muy peligroso. Entonces, ¿qué queremos decir? Que con José nos encontramos que es uno de los casos que hay controversia entre los teólogos. Hay quienes aceptan que José es un tipo de Cristo y hay quienes dicen que no es un tipo de Cristo. ¿En qué se basan? Los más puristas en que no encontramos ese texto neotestamentario que lo especifique, y los más liberales evidentemente encuentran muchas características de José en la persona de Cristo. ¿Las hay o no las hay? Sí, las hay, claro que las hay.
¿Que podemos llegar a aceptar que es un tipo? También, pero que no es representado en la manera que estos que estamos hablando, como es el sacerdocio, Jonás, ¿quién fue el otro que me habló? El altar. Sotiris. Y después Sito. Yo tenía el del arca. Bueno, yo el del arca lo basaba en este versículo, el de Pedro. Sí, un tipo de bautismo. No, el del. Bueno, sí, esto lo tengo también. Pero el del arca como la cruz. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde lo tenemos? Bueno, indirectamente. Watchman Nee tiene un gran estudio en el Salmo 42, donde evidentemente nos da esa idea del arca cuando Cristo está diciendo todas las ondas y todas las olas pasaron sobre mí en cuanto al juicio, ¿sí? Y podemos realmente llegar a verlo espiritualmente, pero nos falta el texto que nos diga, sí, ¿entendemos lo que quiero decir? Eso es lo que quiero decir. Yo entiendo perfectamente el arca, y sí que es verdad, los que ahí entraron, evidentemente fueron salvos, entraron a través de la fe, pero ¿dónde tenemos ese texto en el Nuevo Testamento, hermanos? ¿Me estáis entendiendo? Yo no me estoy peleando con vuestros versículos, solamente estoy diciendo lo que hay que decir. A ver, Valeria. Venga, 2 más y yo os daré 19 tipos y antitipos que nunca olvidaréis, pero los voy a dar por fotocopia. ¿Vale? Adán, en la categoría de personas. ¿Por qué? Bueno, encontré en Romanos 5 que dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Eso ya no tienes que explicar nada más, ¿no? ¿Qué está diciendo ahí? Tenemos el texto ahí dándonos el soporte. Ahora, si queremos realmente explicar un poquito más de ese tipo y de ese antitipo, ¿quién era Adán? Cabeza de la vieja creación. ¿Quién es Cristo? Cabeza de la nueva creación, el segundo Adán. Pero está perfecto. ¿Qué vamos nosotros a añadir a la Biblia? ¿No? Perfecto. Venga, Daniel. Yo tenía uno, que ya os digo así, no sé si es o si no es, que pensaba en el arca del pacto. Arca del pacto, sí. Tú ocupas mucho tiempo en pensar, ¿no? Pero venga, dale para allá. Como la presencia de Dios con nosotros. Presencia de Dios con nosotros. ¿Y en el Nuevo Testamento dónde viene eso? ¿Eh? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos darnos cuenta, si mira, el asunto y es para que veamos que nuestra imaginación vuela. Leemos la Biblia, sabemos cositas de la Biblia, pero lo que nosotros interpretamos, ¿quién lo tiene que sostener? La palabra de Dios. Entonces aquí no tenemos ninguna duda. Adán es figura de Cristo, lo acaba de decir el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Ahora, el arca del pacto, Dios con nosotros, la presencia de Dios, sí, en el Antiguo Testamento nos lo presenta, sí, pero en el Antiguo Testamento, ¿dónde nos corrobora que ese es un tipo con su antitipo? ¿No? Ahora, tú puedes estirar el chicle, pero en ese estirar el chicle puedes estar dando lugar a argumentaciones que están pasando las líneas hermenéuticas interpretativas. Iván. Yo puse en mi evento la Avenida del Reino y la Segunda Avenida. La Segunda Avenida. Y cuando dice... En evento. ¿Y eso dónde...? Cuando dice en Lucas 17:28 dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma,
y ve del cielo fuego y acero, pero destruyó todos. Ese será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Sin embargo, eso no está reconocido como tipo, Iván, porque en ese caso el tipo serían los días de Lot. Pero ahí Jesús está sencillamente diciendo, mira, como pasó en esos días de Lot, así habrá un parecido con la venida del Hijo del Hombre. Pero yo no identifico eso como... Sí, tendríamos, como digo, que estirar mucho, pero me cuesta. Y es más, recordar que el tipo siempre está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo Testamento, ni nunca del Nuevo Testamento hacia el futuro. Siempre, recordamos, el tipo está ¿dónde? El antitipo y el futuro. Entonces, evidentemente, siempre relaciona los hechos para llevarnos hacia adelante o no. Igual sencillamente está ya cumplido perfectamente. Pero a veces nos lleva hacia un aspecto futuro. Puede ser, ¿no? Pero nunca del Nuevo Testamento hacia el futuro. Acordarlo, ¿vale? Recordarlo, esto es muy importante. Evangelis. En objeto, la peña de Oreb, Cristo. Dice Pablo, me quitó la mía. La peña de Oreb, bien. 1 Corintios 10:4. Pues, ¿qué duda tienes? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 10? ¿Y esa roca era? Pues, ¿qué más tenemos que decir nosotros? Que aquí no hay nada que argumentar. Ahora, como dijimos ahora mismo, ¿en el sentido de qué? ¿Ese agua qué hizo? ¿Qué hizo ese agua en su momento? Refrescó, sació la sed, que es Cristo para nosotros. Refresca y sacia nuestra sed espiritual. Entonces tú ves perfectamente que hay una interpretación que espiritualmente se sostiene y que bíblicamente es perfectamente aceptada. Paco, el maná, que es un tipo de ¿qué? De Cristo, en la misma manera. ¿Y quién también lo verifica? El mismo, ¿dónde? En Juan 6. Entendemos esta ley hermenéutica. Es que algunos que no les ha salido bien, ahora se nos han quedado guineando. Tengo que defender, pero principalmente, José. Yo tenía en persona puse a Adán también. Ya salió. La Pascua. Y luego, ¿Cómo? En el evento de la Pascua. La Pascua. Lo del sacrificio del Cordero y el sacrificio de Cristo. Pero la Pascua en general. No, el sacrificio del Cordero. La Pascua es una ordenanza, evidentemente. Pero bueno, también tiene su connotación tipológica. Pero no es quizá lo más usado. Pero tiene una connotación tipológica. No te podríamos decir que no. ¿Qué más? Y luego me pasa lo mismo. En institución puse cuando en la guerra con Amalek, Moisés... Ese ya ni lo leas. Ese déjalo ya. ¿Habéis visto alguna? ¿Eso qué fue? Después de ver la peli aquí el domingo por la tarde. A ver, aquella señal... A ver, Javier, venga. Javier. ¿Perdón? La luz. ¿La? Luz. Segunda de Corintios 4:6. Y el... Génesis 1:3. Tiene una tipología, una simbología, lo que pasa que no es perfectamente representativo de un tipo y de un antitipo. Porque primeramente no es una cosa que tiene una función en su día, no es una persona, es un acto creado. Entonces, le veo yo un poquito de ciertos aspectos teológicamente nos rascarían un poco. Pero como es el caso, tiene tipología, es verdad, pero sin embargo no es el tipo y el antitipo al uso, digamos, más conocido teológicamente hablando, porque yo sé lo que dices, de la misma manera que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, así resplandeció en nuestros corazones por medio de la iluminación del Evangelio, que es la faz de Jesucristo, ¿no? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, bueno, yo sí creo que ese Génesis 1 con esto no me suena tanto a tipo y antitipo. Me quedaría con mis dudas, aunque incluyo cierta tipología. Lu.
Yo puse las ciudades de refugio como institución. Ciudades de refugio. Volvemos a lo mismo. Sí, Hebreos 6, cuando el escritor de Hebreos dice a donde asimos para huyendo, ¿no? Es posible que esté mencionando, pero no tenemos una seguridad de que está mencionando eso. Entonces, bueno, tipifican en cierta manera ese punto de Hebreos. Sí, eran ciudades donde el vengador de la sangre no podía entrar, eran ciudades donde había que estar mínimo hasta que moría el sacerdote y después ya quedaba libre, ¿no? O sea, tenían ciertas connotaciones y características, pero no lo veo tanto como un tipo y un antitipo. Lo veo con su simbología y su tipología, pero tipo y antitipo me cuesta un poquitín verlo. Pero digo, es mi opinión. Seguimos. Genio. Cordero Pascual. Ya nos lo han dicho. Ya está, ¿no? Vale, ¿hay alguno que tenga otra cosa que no...? Yo puse en Isaías 61. Si dispara, que estoy casi por agacharme. El Espíritu de Jehová está sobre mí, y no quiero... Eso es una profecía. Eso es una profecía cumplida. El propio Jesús en Lucas 4 dice: hoy se cumplió ante vosotros esta profecía. Es una profecía. Yo me acuerdo ahora de algunos ya los he borrado porque algunos ya me han dado cuenta que estaban mal. Pero me he acordado de las 3 puertas del tabernáculo. Las 3 puertas del tabernáculo. Hace poco nos lo has dicho. Sí. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, la Sí. La puerta de la piedra de los gentiles, la puerta del lugar santo y la puerta del lugar santísimo. Vuelvo a lo mismo, pero no deja de ser, no lo vemos tanto como un antitipo en el Nuevo Testamento. No viene así. Es que debemos entender que hay simbología, que realmente no necesariamente es un tipo. Entonces, vale, esa idea, vuelvo a decir, suena bien, pero verle como un tipo y un antitipo es complicado. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo que José, es lo mismo que Lu, es lo mismo que Javier. Entran dentro de un espectro muy amplio de la posibilidad de tipos y de antitipos. Pero lo que debemos de buscar son esos antitipos que claramente, porque tú cuando te dice Romanos 5, es figura, ya no tienes duda. O dice Hebreos, es sombra, es modelo, no tienes duda. Pero tú tienes que interpretar camino, verdad y vida. Y posiblemente tengas mucha dificultad para poder comprender, evidentemente, esos aspectos que Cristo en ese momento quería decir. Entonces es una tipología difícil de identificar. Entonces, una de las cosas que tiene el tipo y el antitipo es que son fácilmente identificables y enlazan eventos en la historia. Ahora, que sí pueden ser y pueden estar dentro de la tipología, sí, es que evidentemente hay muchísimos. No sé si me estoy explicando. Entonces, venga, Sergio. Yo puse la traición de Aitofel sobre David y la traición de Judas sobre Cristo. Bien, ahí sí tenemos, aunque no está reconocido tanto como un tipo y un antitipo, pero sí está más cerca de un tipo, porque Aitofel es un tipo de Judas, David es un tipo de Cristo, pero David es un tipo de Cristo no tanto en esa traición, sino en su sufrimiento. Entonces, evidentemente, ¿lo aceptamos? Sí, lo aceptamos, pero no es, el tipo y el antitipo que posiblemente encontrarás con facilidad. Bien, ¿qué podemos aprender? Que la tipología invita ¿a qué? A la imaginación, ¿sí? ¿Qué hemos aprendido? Que evidentemente hay muchas cosas que una vez que leemos la Biblia las contrastamos, ¿verdad? Pero uno que no habéis mencionado, ¿quién ha puesto a Isaac? Lucas. Le pasa lo mismo que a José. Sí, pero no nos lo...
Volvemos a lo mismo, es que lo que estamos tratando es hijo unigénito. Sí, en el sentido de cómo Dios lo vio. No era unigénito porque tenía más hermanos en esa familia. Pero evidentemente volvemos a lo que quiero decir. No hay un texto neotestamentario que realmente diga, como dijo de Adán, como dice del Cordero Pascual, como dice del bautismo Pedro, como dice el libro de Hebreos del santuario terrenal y celestial. Es lo que quiero decir. Que tú vas o como dice la roca, como dijo Evangelis, evidentemente sí, son cosas que nos unen, pero no conforman tanto un antitipo al uso. Entonces, es lo que yo trato de decir. Vale, entonces mirad, yo os doy rápidamente así solamente el diluvio, eventos, lo vais a tener, no os preocupéis, os voy a dar la copia esta. Diluvio, Éxodo, el velo de Moisés, ¿quién lo tiene? El velo de Moisés, pero ¿dónde sacasteis esto? ¿De qué comentario bíblico? ¿O fue de tu imaginación? Ese no vino de... El de Romanos 5 me lo podría creer. Bueno, este lo saqué de... Claro. Yo tengo el diluvio, pero ¿tú dónde lo sacaste? Yo tengo... ¿De dónde lo saqué yo? Yo. No, lo que dice Pedro. Lo que dije antes, 1 Pedro 3:21, no lo digo yo, lo dice Pedro. Yo tenía la cita que citó Iván Pablo. Yo tenía Mateo 24. Pero esos son otros eventos. Eso es juicio. Ahí el elemento es juicio, no tiene que ver con bautismo. Pero aquí lo que dice Pedro es que esa arca, esa situación es un tipo del bautismo del creyente. O sea, ahí claramente tenemos el apoyo neotestamentario. Bien, estamos pasándolo bien, esto está bien. Bien, la serpiente en el desierto, tipo claro, el llanto de las mujeres, lo hemos mencionado antes. El sumo sacerdote entrando una vez al año en el lugar santísimo. Este no se ha nombrado. ¿Quién lo tenía? Bien, Renato. Este es un evento claro. Cristo entró. O sea, eso no era diario y lo sabemos, ¿no? Es el día de la expiación. Ese día era el día en el que solamente el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, que es un tipo de Cristo entrando en el mismo cielo con su sangre. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. Personas. Adán se ha mencionado, Melquisedec también se ha mencionado, Moisés. ¿Cuántos han puesto a Moisés? ¿En qué sentido? El libertador. 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 ¿Y dónde viene eso en el Nuevo Testamento? No viene, pero sin embargo viene como un tipo del ministerio sacerdotal ministerio profético de Cristo. Hebreos 3. ¿Sí? Ahí se nos está hablando del ministerio profético de Cristo. Moisés fue un profeta y es un tipo de Jesucristo en el sentido de profeta en cuanto a su propio ministerio. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Lo creéis o no lo creéis? Yo lo creo. Aarón, David y Salomón. ¿Quién tiene a David y a Salomón? ¿En qué sentido? ¿Cómo? Como rey. Entonces todos los reyes del Antiguo Testamento son tipos. No, claro. Aquí nos podemos ir hasta don Juan Carlos.
Eso todo ya después los... Digo, donde terminamos la clase es donde lo... ¿Como rey qué? ¿Qué características tienen el reinado de David y de Salomón? ¿Perdón? Eran eternos. ¿El reinado de David y de Salomón? ¿Quién? Cristo. Sí, pero no David ni Salomón. Sí, pero eso es una profecía, tiene que ver con un pacto. No, eso no es un tipo y un antitipo. En el sentido de reinado glorioso. Salomón es un tipo no solamente del reinado glorioso, sino también es un tipo del milenio, el reinado de paz de Salomón. Hubo paz en todo su reinado, menos al final de su vida. Sí. Recuerda que el antitipo tiene preeminencia y que los tipos son imperfectos. David en el sufrimiento de Cristo. Elías. ¿Quién tiene a Elías? ¿Cómo? En el espíritu y el poder, ¿no? Con Juan. Bien, es el tipo de... el antitipo de Elías, ¿quién es? Juan Bautista, el ministerio de Juan Bautista. Lo tenemos también en la Escritura. Todos estos vais a tener sus textos en el Nuevo Testamento. Jonás, está correcto. Instituciones. El descanso sabático. ¿No? ¿Qué nos habla Hebreos 4? Del descanso del Señor. Y lo compara con aquel descanso que Josué no le dio, y habla acerca de ese descanso donde Dios descansó al séptimo día. Aquí tenemos un tipo con su antitipo. El Cordero de la Pascua, el tabernáculo. El tabernáculo abunda en todo lo que es relacionado con Cristo. Y en cuanto a cosas, el maná y la roca. Aquí tenéis todos estos tipos, tienen su seguridad porque tienen la palabra dicha por los autores neotestamentarios. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Una pregunta? ¿El templo con el cuerpo de Cristo sería un tipo y un antitipo o no? El templo con el cuerpo de Cristo. Yo pensé que sería en Juan cuando dice que respondió Jesús y les dijo: destruid. Sí, sé dónde estás, sí. Destruid este templo, sí, pero el templo tenía que ver con el templo de su cuerpo. Evidentemente, el tabernáculo, el templo de Herodes, son un tipo de Cristo como el templo, sí. Y Cristo mismo se mostró como ese templo en Juan 1:14, donde dice que y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, extendió su tabernáculo. Y evidentemente también la propia iglesia y el creyente individualmente también en cierta manera guarda una relación simbólica con el propio templo. Y evidentemente nos iríamos al templo definitivo, que es el templo en la Nueva Jerusalén. Entonces, tipo antitipos, tiene muchos. Es Jesús, pero en la Jerusalén celestial dice que no habrá templo porque Dios y el Cordero serán su templo. Por lo tanto, si nos paramos en estas verdades, podríamos estar cerca de una tipología. Tampoco es muy usual, pero podríamos aceptarla, ¿no? ¿Sí o no? Puede ser. Está bien. ¿Qué más? ¿Alguna más que haya quedado ganas de decir? Yo encontré, por ejemplo, en números 21. Sí. Encontraba el pozo. ¿El? Donde estaba el pueblo de Israel con el pozo, que cantaban sube el pozo. Y
bueno, con Juan 4, no sé si tiene que ver con el pozo de mujer samaritana. No, bueno, eso son relaciones que nosotros podemos llegar a hacer, ese pozo de Jacob con toda su tradición, con su simbología, con lo que representaba, con todas las cosas, ¿no? Pero claro, es que después también tenemos que entender que la propia simbología es más que un tipo, ¿no? Entonces hay muchas relaciones en la propia escritura que nos llevan a interpretar. De hecho, Juan 4 nos lleva a ese pozo de Jacob y nos lleva a todos estos asuntos relativos a Siquén, relativos al monte Gerizim, relativos al monte Elán. O sea que mira tú si tienes ahí simbología, es mucha simbología la que hay ahí. Pero yo creo que el tipo y el antitipo se reducen claramente donde claramente se define uno y otro. Y creo que los textos que hemos dado son claramente aclaratorios en cuanto a esto, ¿no? Entonces ya, pues cada uno que tenga cuidado con la imaginación, pero hemos visto la importancia de los tipos y de los antitipos. Y ya terminamos, ¿no? ¿Alguna preguntita más? Yo no sé si me queda... Tenía yo algo aquí. Dice aquí, observa esta idea y creo que dice, uno debe de distinguir entre el tipo asentado por la autoridad del Nuevo Testamento y el tipo basado en la especulación del intérprete moderno. Aquí hemos visto estas dos cosas, ¿vale? Muchos de lo que vosotros habéis hablado, Google os los va a aceptar como tipos. Pero vamos a hacer una diferencia entre lo que los autores neotestamentarios corroboran de lo que Google, por medio de otras interpretaciones, corroboran. Después dice así, no debe inferirse, recordamos dice, sin embargo, que ningún tipo es válido a menos que sea apoyado por la autoridad del Nuevo Testamento. La exégesis sobria debe prevalecer sobre las fantasías. 2. Uno debe distinguir entre el tipo que corrobora definitivamente una doctrina y el que no tiene ninguna relevancia en cuanto a alguna doctrina supuesta. Jonás, evidentemente, guarda una relación con una doctrina maravillosa y gloriosa como es la resurrección de Cristo. Y ahora, otra cosa muy importante, debemos distinguir entre lo que es esencial en un tipo, y esto lo he dicho antes, y lo que es periférico. ¿Sí? O sea, muchas cositas alrededor de un evento, pero nos centramos en aquello que es esencial. Dice, algunos tipologistas se han entusiasmado tanto con los detalles que cuestiones absurdas han ensombrecido la verdad esencial. Y ya para concluir, debemos distinguir entre el tipo que está completamente desarrollado en el antitipo y el tipo, David, que aunque parcialmente cumplido, todavía mantiene su significado típico para el mundo futuro. El libro de Apocalipsis contiene muchas ilustraciones características de esta tipología. ¿Veis el asunto de la escatología? Tu caso es un tipo que está parcialmente desarrollado en su antitipo o, a viceversa, en su propio tipo. ¿Bien? ¿Está bien o no? Bueno, pues hasta aquí, ¿eh? Son las 10 de la noche.